Estemos atentos, hermanos, alerta, porque esto es lo que sucederá con los creyentes muy pronto. Muy pronto, más pronto de lo que creemos, más pronto de lo que nos imaginamos. El tiempo está llegando a su fin y todas las profecías se están cumpliendo. Todos sabemos que el anhelo de la humanidad es vivir en paz. Todos queremos paz y seguridad. De hecho, el principal objetivo, la principal motivación de haber creado Naciones Unidas, cuando se creó la Organización de Naciones Unidas, fue para traer la construcción de la paz mundial. Desde las guerras que hubo, dos guerras devastadoras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se reunieron los líderes de las naciones más poderosas del mundo para fundar lo que hoy es la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y de hecho, desde la fundación de la ONU para acá no ha habido una guerra mundial, pero sí que ha habido muchísimas guerras, muchísimas guerrillas locales, internas, y también guerras de países contra países, incluso territorios completos contra otros territorios. Pero bueno, la paz no se ha conseguido. No se ha conseguido la paz, pero todos anhelamos paz. Pero ¿qué es lo que va a pasar con los creyentes dentro de poco tiempo? Bueno, vamos a leer nuestro capítulo, nuestro pasaje de estudio hoy. Apocalipsis 22 es el capítulo y el pasaje de estudio es del 1 al 5. Apocalipsis 22, 1 al 5 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Eso es lo que va a pasar con los creyentes dentro de poco. Estaremos para siempre viviendo en una ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Es esta Nueva Jerusalén la que detalla la Biblia en Apocalipsis 22 del 1 al 5 y bueno, y más porciones de la palabra de Dios. Pero ahora estamos con este pasaje. Allí, en esta Nueva Jerusalén, habrá un río limpio. Ese río de agua de vida, dice, que sale del mismo trono de Dios y del Cordero. Podemos notar, hermanos, que Dios utiliza el trono y también el Cordero. O sea, ambos están, dice, el trono de Dios y del Cordero. ¿Se dan cuenta? El trono de Dios y del Cordero es el mismo trono utilizado por Dios y por el Cordero. Y también habla de un río que sale de ahí, de ese mismo trono. Imaginemos, este es el trono de Dios y el trono del Cordero, y de ahí sale el río. Eso es la Trinidad, aunque la Biblia nunca habla con esa palabra de la Trinidad, pero si nos damos cuenta, el trono de Dios, Dios el Padre, el Cordero, Jesucristo, y el río representando el Espíritu Santo. Apocalipsis 22, 1, le repito, dice: Después me mostró un río limpio, ahí está el río, el Espíritu, resplandeciente como el cristal, que salía de donde, del trono de Dios, Dios el Padre, y del Cordero, el Hijo. Bueno, hermanos, es impresionante. San Juan 7:37 al 39 también nos va a dar a entender que el Espíritu Santo se tipifica muchas veces por un río. Vamos a San Juan 7:37, 39. Dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, escuchen, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Se dan cuenta? De su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice, esto dijo refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, el Espíritu Santo se tipifica como un río muchas veces en las Sagradas Escrituras. Nos damos cuenta, hermanos, que Apocalipsis 22:1 hay un trono. En ese trono está Dios, está el Cordero, pero también hay un río que sale del trono y representa la vida misma, la vida, dice la vida, y el Espíritu Santo es el que nos da la vida espiritual. Hermanos, si nos remontamos al Antiguo Testamento, podemos ver también que en el huerto del Edén había un río y el río daba vida.
Fíjense, el río que sale en Apocalipsis 22:1, el río da vida, el río sirve para sanidad de las naciones, da vida, el río recorre toda la Nueva Jerusalén. Pero en Génesis el río daba vida, pero en la vida espiritual el Espíritu Santo da vida. Sin el Espíritu Santo estamos muertos, con el Espíritu Santo estamos vivos. Yo quiero decirte, cuando una persona muere, fíjate, muere y el cuerpo va a la tierra y dice la Biblia que el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, el cuerpo va al polvo, pero el Espíritu es el aliento de vida. Así que el Espíritu Santo es el que nos da el aliento de vida espiritual. Gloria a Dios. Veamos Génesis 2:10. Dice, y salía del Edén un río para regar el huerto. El río daba vida al Edén. El profeta Joel también vio un río que salía de la casa de Jehová. Joel 3:18 dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Mira lo que dice el profeta Zacarías 14:8. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la mitad de ellas hacia el mar occidental en verano y en invierno. O sea, siempre van a fluir aguas vivas. Pero también en el Nuevo Testamento, Juan 4:13-14 dice, respondió Jesús y les dijo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Esa agua es el Espíritu Santo, es la vida del cristiano. Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Hermanos, esto es para decir gloria a Dios, hermanos. Una fuente de agua viva, ese río que llena nuestro corazón, nuestra vida espiritual, es el Espíritu Santo de Dios. Hermano, esa fuente, ese río de agua viva siempre produce en nosotros una vida en todo su recorrido. De hecho, los lugares más prósperos de la tierra, ¿saben ustedes? Son los lugares donde tienen un río. El lugar más próspero de cualquier país del mundo es aquel lugar donde está un río, donde un río lo atraviesa. Es donde hay más prosperidad, donde hay más comercio, donde hay más movimiento, donde hay más vegetación, donde hay más agricultura, donde hay más ganado, donde hay más de todo. Donde hay un río, ese lugar es próspero, y donde el Espíritu Santo está, nos prospera en nuestra vida espiritual y nos hace llevar hasta los lugares celestiales y sentarnos juntamente con Cristo Jesús. Sigamos nuestro pasaje, hermanos. Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Gloria a Dios. Ese río, hermanos, no solo produce vida, sino produce sanidad a las naciones. O sea, hermanos, allí ya no habrá más enfermedad en la Nueva Jerusalén, no habrá más dolor. Ese río produce sanidad, pero no solo a la Nueva Jerusalén, dice a las naciones. ¡Wow! Si nos remontamos de nuevo al Edén, en el jardín, en el huerto del Edén, vamos a Génesis 2:9, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de Apocalipsis 22:2 dice que produce 12 frutos, dando un fruto cada mes. Esto indica que es un árbol lleno de abundancia y una gran variedad de provisión divina en esa Nueva Jerusalén. La idea de la Nueva Jerusalén es una idea de bendición constante,
una idea que nunca termina, una idea de fruto constante, una idea de un río constante, una idea de un gozo constante, una idea de un enorme gozo, enorme llenura del Espíritu Santo en plenitud para todos los que habitemos en esa nueva Jerusalén. Gloria a Dios. El pasaje también dice que las hojas de ese árbol, como ya leímos, sirven para sanidad. En ese sentido, hermanos, tenemos que recordar que en Ezequiel capítulo 47:12 dice: y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. ¡Wow! Gloria a Dios, que el profeta Ezequiel está profetizando un río también que da vida y que da sanidad. Cuando el pasaje indica que las hojas serán para sanidad de las naciones, nos hace pensar que habrá más naciones, no solamente la Nueva Jerusalén. No dice para sanidad de la Nueva Jerusalén, dice para sanidad de las naciones en plural. Entonces habrá más naciones. La Nueva Jerusalén será la capital de ese nuevo mundo creado por nuestro Señor Jesucristo, ese nuevo paraíso. Hermanos, vamos a Apocalipsis 22:3-4. Dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Escuchen esto: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Hermanos, qué gozo saber que en esa nueva creación de Dios no habrá más maldición. Ahora, todo lo que conocemos está maldecido. Hay maldición porque el pecado entró a la raza humana por medio de Adán, y en Adán todos pecamos. Gracias a Dios que en Cristo nos libertó de la maldición del pecado. Pero en Apocalipsis 22:3-4 dice que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en esa ciudad, en esa nueva Jerusalén. Qué maravilla, hermanos, que el mismo Dios estará presente, gobernando en la nueva Jerusalén por medio del Cordero. Hermanos, esto es una cosa maravillosa, inexplicable con palabras. Además dice que el pasaje que sus siervos le servirán. Hermanos, nosotros somos los siervos del Señor. ¿Te imaginas nosotros sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores en esa nueva creación? ¿Te imaginas que tú trabajaras para el presidente de una nación? Imaginemos que trabajaras para el presidente de Estados Unidos de América, ¿no? Y que cada vez que él te pida tus servicios, tú estés ahí atento. Que cada vez que él reciba alguna comitiva extranjera, tú estés allí. Que tú le sirvas, que tú viajes con él, que tú te muevas con él. Que tú le sirvas, conozcas su agenda y estés ahí. Que él te conozca y tú le conozcas por nombre, ¿no? ¡Wow! Ahora imagínate servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué glorioso! Dice, sus siervos le servirán. ¡Qué maravilla! Hermanos, y también dice que estaremos marcados, tendremos el nombre del Señor en nuestra frente. La bestia, por medio del falso profeta, ya habrá marcado a las personas en su frente o en su mano derecha. Es una señal que le pertenecen, pero simplemente habrá sido una burla a esta marca, a esta señal que Dios hará con nosotros, sus siervos. Pues Apocalipsis 22:3-4 dice que los siervos de Dios le servirán y verán su rostro, y su nombre estará escrito en sus frentes. Una señal de que le pertenecemos a Dios por la eternidad. Hermanos, el cielo no es un lugar para ir a descansar. El cielo no es un lugar para ir a vestirnos de angelitos de blanco y tocar arpas, volar. No, eso sería tan aburrido. El cielo no es un lugar para estar descansando, ni para estar de rodillas siempre. No, el cielo es un lugar para ir a trabajar. Es el nuevo paraíso, es la nueva creación de Dios. Es un lugar donde vamos a trabajar, donde no va a haber enfermedad, donde no nos vamos a poner viejos, donde siempre vamos a ser de la misma edad, donde vamos a estar sirviendo a Dios. En el trono de Dios y del Cordero los vamos a ver, vamos a contemplar su rostro, vamos a cantar, vamos a adorar su nombre, vamos a cosechar la tierra, vamos a disfrutar, vamos a comer, vamos a disfrutar de los amigos. Hermanos, el cielo es un lugar precioso, maravilloso. Los siervos que estaremos al servicio del Señor veremos su rostro, dice Apocalipsis 22:3-4. Y es que desde el Antiguo Testamento el rostro de Dios ha estado oculto para los hombres. Nadie ha visto el rostro de Dios, pero ahí dice que veremos su rostro. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria a Dios. El mismo Juan, hermanos, en su primera carta describe Juan, 1 Juan 3:2, dice: amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, imagínense. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Apocalipsis 22:5. Terminamos el pasaje de estudio esta noche. Dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, hermanos. Yo no sé si ustedes se alegran. Yo me alegro al saber que Dios nos escogió, siendo malos, siendo pecadores, siendo personas que no valemos nada, que no valemos absolutamente nada, hermanos. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos escogió y nos reservó para servirle, para que fuésemos sus siervos. Hermanos, esto es glorioso, esto es maravilloso. Esto es simplemente impresionante, no se puede explicar con palabras eso que Dios nos ha escogido. Déjenme leer un pasaje que no está allí detallado, pero lo estoy buscando, está en Romanos 8. Y si ustedes lo pueden buscar, miren qué maravilla esto de Romanos 8. Dice lo siguiente, Romanos 8:28, voy a leer desde el 28, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, escuchen, voy a ir con los dedos de la mano, porque voy a hacerme de este lado. Porque a los que antes conoció, punto 1, dice, también los predestinó, punto 2, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Hermano, ¿te das cuenta? Dice, a los que conoció, los predestinó. Y a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos acusará si somos los escogidos de Dios? Nadie. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Nadie. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos que más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y escucha, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más podemos decir a eso, hermanos? Estamos predestinados. Primero dice escogidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Wow, hermanos, qué maravilla. Somos los nuevos inquilinos de la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Y dice, sus siervos le servirán. Te hago una pregunta. ¿Estás sirviendo tú en la iglesia? ¿Estás sirviendo en la iglesia? Porque si no te acostumbras a servir a Dios aquí en la tierra, ¿cómo le vas a servir por la eternidad? No, tienes que acostumbrarte a servir a Dios aquí. ¿Estás sirviendo en algún ministerio? Si no estás sirviendo, es momento de que este fin de semana te inscribas para servir en un ministerio y que sirvas por lo menos una vez al mes o una vez cada domingo, lo que esté en tu corazón, pero sirve al Señor. Sus siervos le servirán. Si no te acostumbras a servir aquí, no te vas a acostumbrar a servir allá. No es cuestión de la iglesia local que te pida que sirvas. No, es cuestión de acostumbrarte a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Servir no es una carga, servir es un privilegio, hermano. Servir es una bendición. Servir trae bendición, servir trae provisión, servir trae gozo, servir trae paz, servir trae edificación en el cuerpo de Cristo. Si no estás sirviendo, estás solo, estás aislado, estás como un oyente nada más. Pero es bueno que te involucres en el servicio a Dios. Que Dios te bendiga. La clase de la próxima semana, la venida de Cristo, está cerca.
Gloria a Dios. Voy a abrir el micrófono para nuestros queridos maestros que todos los martes nos han acompañado, todos los jueves para que nos ven en YouTube y en la retransmisión aquí en estas clases. Gracias, hermanos. ¿Quién quiere empezar? Hermanos, hermanos Jordán, adelante si tienen algo que decir de la Nueva Jerusalén, y luego hermano Abel Guerra. Adelante, hermanos Jordán. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Amén. Sabemos que el concepto de la Nueva Jerusalén aparece en la Biblia, simboliza la esperanza de un futuro glorioso y la restauración de la relación entre Dios y cada uno de los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Muchos piensan que es sobre la humanidad y eso no es cierto. Es sobre aquellos que han reconocido el señorío de Jesús, de ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, son los que van a participar de la Nueva Jerusalén, no asimismo los que no lo hayan hecho. Los compartiremos referencias bíblicas de Nueva Jerusalén, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 65:17, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero habrá memoria, mas vendrán al pensamiento. Quiere decir que Dios desde la antigüedad ya nos estaba hablando de la Nueva Jerusalén, del cielo nuevos y tierra nueva que se iba a formar. Según una anécdota que se da basado en la Biblia, la Nueva Jerusalén va a tener 2,000 kilómetros cuadrados. Traduciéndolo a lo que es la referencia en metros, porque ahí habla de codos, pero resulta que son 2,000 kilómetros cuadrados. Quiere decir que nunca hemos visto en toda la historia de la humanidad una ciudad tan grande. Y dice que los muros serán gigantescos y serán calles de cristal, de oro puro. Entonces la magnificencia de Dios se va a hacer tan grande porque dice que ahí no habrá templo, porque el templo será Dios mismo y nosotros estaremos alabando, bendiciendo y adorando el nombre de Dios de día y de noche. Y dice que, ¿por qué de día y de noche? Porque no habrá sol y no habrá luna. No tendrá ese tiempo en el cual tenemos actualmente de 24 horas, sino que será un tiempo de eternidad, porque nosotros vamos a tener ese gran privilegio de conocer a Dios como realmente Dios mismo, verlo cara a cara sin caer a muerte, porque no habrá la segunda muerte, no nos alcanzará, porque ya hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador. En Ezequiel 48:35 dice, y en nombre de la ciudad desde aquí, aquel día será Jehová está ahí. ¿Se pueden imaginar? Como decía hermano Andri, Jehová está ahí. Nosotros lo podemos ver, lo vamos a poder hasta palpar, nos vamos a poder acercar y inquirir en él y preguntarle, Señor, ¿por qué? ¿Cómo creaste el universo? Señor, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste el otro? Y vamos a estar ahí esperando en expectativa gloriosa, conocer las profundidades que Dios tiene para nuestras vidas y vamos a compartir con los que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador. En Salmo 87:3 dice, gloriosa cosa ha dicho a ti, ciudad de Dios. En Zacarías 8:3 dice, así dice Jehová, yo he vuelto a Sión, habitaré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte santo. Entonces la misericordia que Dios ha manifestado en nuestras vidas es grande, mis hermanos. Y Apocalipsis 21:4 dice, y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a pasar estas cosas, pero la vamos a pasar para poder una vida de eternidad delante de Dios mismo.
conociendo a Jehová de los ejércitos, a su Hijo amado Jesucristo y al Espíritu Santo. Y vamos a conocer las maravillas de Dios que tiene preparados solo para aquellos que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Bien, yo les voy a hablar acerca de unos enfoques bíblicos que han pues tomado algunos teólogos acerca de la Nueva Jerusalén. Uno de los enfoques es el escatológico. Dice, la Nueva Jerusalén es vista como el cumplimiento final de las promesas de Dios, donde se establece el reino eterno y se realiza la redención completa de la humanidad. Está el enfoque del simbolismo. Algunos teólogos interpretan la Nueva Jerusalén como un simbolismo de la presencia de Dios entre su pueblo, representando la paz, la justicia y la comunión perfecta con Él. Está el enfoque eclesiológico. Este enfoque considera a la Nueva Jerusalén como la comunidad de creyentes, la iglesia que se unirá en la gloria de Dios en el fin de los tiempos. Está el enfoque mesiánico. La Nueva Jerusalén es vista como el lugar donde se manifestará el reinado del Mesías, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento sobre la restauración de Israel. Está el enfoque apocalíptico. En este enfoque, la Nueva Jerusalén es parte de la revelación apocalíptica, donde se describe el triunfo final de Dios sobre el mal y la creación de un nuevo orden. Está el enfoque espiritual. Algunos teólogos ven la Nueva Jerusalén como una realidad espiritual, ya que se experimenta en la vida de los creyentes, simbolizando la transformación interna y la relación con Dios. Está el enfoque covenantal. Este enfoque se centra en la Nueva Jerusalén como el cumplimiento de la nueva alianza y donde Dios establece una relación renovada con su pueblo. Está el enfoque cosmológico. La Nueva Jerusalén es vista como un nuevo orden cósmico, donde la creación es restaurada y se establece un equilibrio perfecto entre lo divino y lo humano. Está el enfoque de la ética. Algunos teólogos utilizan la imagen de la Nueva Jerusalén para inspirar una vida ética y justa en el presente, promoviendo valores de amor, paz y justicia en la sociedad. Y por último, el enfoque litúrgico. Este enfoque considera a la Nueva Jerusalén como un lugar de adoración eterna, donde los creyentes participarán en la alabanza continua a Dios, reflejando la importancia de la liturgia en la vida cristiana. Es algo importante que nosotros podamos ver estos 10 enfoques. Se dan desde el punto de vista humano, pero no podemos nosotros desvirtuarlos, pero sí tenemos que tener nosotros esa relación y la creencia que Dios es solo uno mismo y va a crear una nueva ciudad donde podamos habitar y gozarnos. Y esa es una gran bendición que muy pocos van a tener, hermanos. Y nosotros somos dichosos al saber que vamos en camino a tener una eternidad juntamente con Dios, donde podamos alabar, bendecir y adorar su nombre. Que el Señor los bendiga y que siempre haya salvación en nuestra casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos Jordán. Gracias, hermana Karina, hasta Tecate, México, hermano Ernesto, aquí en Las Minervas. Gracias, aquí en Guatemala. Y hermanos, miren, qué maravilla lo que decía hermana Karina. Yo no había escuchado puntos tan variados, ¿verdad? Pero es bonito porque cada uno de los puntos de la Nueva Jerusalén tiene algo que ver bíblicamente amparado. Entonces no están del todo, digamos, fuera de la sensatez, sino que es completamente atractiva la idea de estos 10 puntos, 10 enfoques, porque probablemente se abarquen estos 10 enfoques en su plenitud en diferentes estadios de nuestra vida en la Nueva Jerusalén. Recuerden ustedes que este era el planeta para nosotros, los humanos. Recuerdan, la Tierra. Este era el planeta para nosotros. Porque aquí mismo, en este planeta, en el monte del Edén, en el jardín del Edén, Dios mismo hablaba con Adán. O sea, Dios mismo. O sea, Dios mismo quería hablar con los seres humanos. Pero lamentablemente ya sabemos la historia, Adán pecó, etcétera, ¿no? Pero Dios mismo va a estar con nosotros en esta nueva creación también. Y nosotros le vamos a servir a Él de día y de noche por la eternidad. Gloria a Dios. Hermano Abel Guerra, adelante.
Muchísimas gracias, hermano Pastor Andri. Bendiciones a todas y todos. Respecto a la Nueva Jerusalén, es importante que analicemos y meditemos que la Nueva Jerusalén es la meta final para todo cristiano. Pero también es importante que recordemos que la forma en que Dios mide el tiempo no es la misma forma en que nosotros los humanos medimos el tiempo. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Haciendo esta introducción del tiempo de Dios, ¿verdad? Es necesario que meditemos, o sea, porque cuando empezamos las clases de escatología, algunos hermanos preguntaban, pero ¿cuál es el proceso para llegar a estas etapas, verdad? ¿Será que de repente vamos a estar ya en la Nueva Jerusalén? Pues ya con el transcurso del estudio de las clases de escatología que hemos tenido, hemos visto que primero hay que pasar ciertos procesos. Hoy en la cita que se leyó en Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río limpio de agua que salía del trono de Dios y del Cordero, ¿verdad? En Apocalipsis 22:1, pero dice después, ¿quién? Después de ¿quién le mostró eso? El ángel. O sea, un ángel le mostró al apóstol Juan las cosas que vendrían en el futuro, ¿verdad? Pero ese es el último después que aparece en la Biblia. Antes de ese último después, podemos encontrar, por ejemplo, que en Apocalipsis 4:1 aparece el primer después. Dice: después de esto miré, o sea, después del mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta me dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Y qué sucedió? En Apocalipsis 5:1 al 5 dice que en el cielo y en la tierra no se halló a nadie digno de abrir el libro y de desatar los 7 sellos. O sea, tienen que acontecer todos los sucesos que se mencionan en Apocalipsis en los 7 sellos que son abiertos por el Cordero, por Jesucristo. Nadie pudo ser digno de abrir los sellos, solo Jesucristo. Y aprendimos en estos estudios de escatología que mientras Jesucristo está abriendo los 7 sellos, Él no puede estar haciendo otra cosa, está abriendo los 7 sellos. En otras palabras, Él, durante ese proceso de la apertura de los 7 sellos, Él no viene por su iglesia todavía, Él está ocupado abriendo los 7 sellos. Y después de abrir los 7 sellos, son tocadas las 7 trompetas. Por eso está que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:52 y en 1 Tesalonicenses 4:16 al 17 dice que al final de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y luego nosotros los que vivamos seremos transformados y recibiremos al Señor juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, ¿verdad? Así lo dice, repito, 1 Corintios 15:52 y 1 Tesalonicenses 4:16 al 17. En otras palabras, antes de lo que hemos estudiado hoy pasan muchos sucesos, muchos acontecimientos. Y de los últimos que suceden son los últimos sucesos de los 3 años y medio de Apocalipsis, ¿verdad? Los 42 meses que la bestia y el falso profeta obligarán a sus seguidores a marcarse y adorar a la imagen de la bestia. Entonces todo eso sucederá mientras los 7 sellos son abiertos por el Cordero, por Jesucristo. Pero hablando de la palabra después, en Apocalipsis 14:1, después de que en Apocalipsis 13 se menciona lo de la marca de la bestia, pero ya en Apocalipsis 14:1 dice: después miré, hablando de la palabra después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Aquí estamos viendo que ya Jesucristo va a estar en pie en el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente.
Y después de eso, que Apocalipsis 19, 1 y 2 dice, después de esto, otra vez después, ¿verdad? Oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Ya casi llegando al final, la gran ramera es juzgada, ¿verdad? Y en Apocalipsis 19, 7, estoy tratando de hacer un resumen de los sucesos, ¿verdad? De todos los despuéses que se mencionan en la Biblia hasta llegar al último después de de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 19, 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19, 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Qué pelea? Pelea en la última batalla, en la última guerra, en la guerra del Armagedón, cuando todos los ejércitos enemigos rodeen Jerusalén, dice la Biblia. Por eso en Jesucristo dice en los evangelios de Mateo y Lucas, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces entended que ha llegado el día final, ¿verdad? Y porque después de eso, entonces dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y entonces Jesucristo vendrá por su iglesia. Apocalipsis 19, 20 dice, Jesucristo lanza a la bestia y al falso profeta en el lago de fuego y azufre. Estoy tratando de hacer los acontecimientos, ¿verdad? Apocalipsis 24 al 6 dice, los que no adoran a la bestia, los que no adoraron a la bestia y no recibieron la marca de la bestia, y por eso la bestia los decapitó, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y también dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. O sea, ellos, los que no adoren a la bestia, van a resucitar en la primera resurrección. Y después, como dice Pablo en Corintios y en Tesalonicenses, después los muertos en Cristo, también recibiremos al Señor en las nubes. Apocalipsis 20:10, el diablo fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14 y 15, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tratando repito, de hacer el resumen de los acontecimientos. Y de último aparece el último después, que hemos ya estudiado, Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 23:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y por último, Apocalipsis 23:5. Y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quiénes? Los siervos de Jesucristo, ¿verdad? Así que, como dijo 2 Pedro 3:8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, no suceden las cosas así de la noche a la mañana, sino sigue un proceso, ¿verdad? En el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Pero lo importante es que nosotros cada día en nuestro tiempo estemos, como dice la palabra del Señor, velando y orando, esperando. Al decir velando significa no tenemos que dormirnos espiritualmente, debemos estar siempre despiertos espiritualmente para que cuando venga ese día no nos encuentre durmiendo espiritualmente. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanas y hermanos. Bendiciones. Amén. Amén, hermano Abel. Qué linda exposición, hermano Abel. Gracias por estos despuéses, ¿verdad? Es impresionante, es como los ayes en la Biblia, ¿no? El después en Apocalipsis, después de tal cosa, después de esto, y después de lo final, de todo lo que ha acontecido, después de todos los eventos apocalípticos cumplidos en la tierra, entonces vendrá la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Abel, gracias, hermano Ernesto, hermana Karina. Hermanos Sandy o alguien más tiene alguna participación que quiera opinar, abrimos el tiempo para ustedes. ¿Quién quiere opinar? ¿Quién quiere hablar, hermanos? Solo ponga su mano virtual para que lo podamos identificar si alguien quiere compartir algo con nosotros esta noche. ¿Habrá alguien?
¿O todos estamos bien? Todo bien, muy bien. Bueno, hermanos, entonces dejo medio minuto más. Hermano Eduardo, ¿quiere participar? Adelante, sí, adelante. Ya vieron que sí había alguien. Adelante, hermano Eduardo. Vamos a abrir el micrófono por ahí. Ahí está. Gracias, gracias, que no Muy podíamos aquí bien, muy abrir el bien. micrófono. Listo. Bueno, nosotros tenemos una duda así un poquito difícil tal vez de comprender a veces nuestra ignorancia, ¿verdad? Y la manera a veces es como se nos explica en algunos momentos, Sí. referente a lo que es, que habla la palabra de Dios, habla la esposa, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 19, y a su esposa se le ha concedido que se vista lino fino. Mi duda es esta, ¿la esposa somos nosotros los gentiles redimidos? ¿O la esposa es el pueblo de Israel específicamente? ¿O Dios va a unir a los ¿cómo se llama? A los judíos o a los israelitas, ya sean mesiánicos, y a nosotros los gentiles ya redimidos, y nosotros todos vamos a ser la esposa? Gracias, hermano Ernesto. Hermano Bueno, Eduardo, perdón, hermano Eduardo. gracias. Según estaba buscando yo, si alguien me ayuda a buscar la cita bíblica, el apóstol Pablo es el que escribe, que dice que en Jesucristo ya somos uno, que él derribó la pared que dividía a Israel y la iglesia. Alguien puede, yo estaba tratando de mirar la cita bíblica, pero mientras la buscan ustedes y me la dicen, quiero decirle, hermano Eduardo, que la esposa del Cordero es todos los creyentes en Jesucristo. No hay distinción entre Israel y la iglesia, sino que somos todos los creyentes, es lo que yo entiendo, somos todos los creyentes en Jesucristo, donde se menciona en Apocalipsis 19, 7 y 8, la esposa se ha preparado y se ha vestido con lino fino, limpio, resplandeciente. Eso representa todas las acciones de los justos, las acciones de los santos, las acciones de los creyentes, y en esto podríamos decir que la esposa es una referencia a la iglesia en general. Iglesia, háblese de Israel y de la iglesia fuera de Israel, porque en Cristo ya no hay diferencia entre Israel y la iglesia, sino que Cristo nos reconcilió en él. Vamos, hermano Abel Guerra, ¿tiene el texto? Eh, Perdón, hermano, el texto que usted mencionó en estos momentos no lo tengo, pero Ok, tal vez después me adelante, da la palabra o la tomo de Está una en vez. Romanos. adelante, adelante. Sí, de una vez, hermano Abel, no tenga pena. Ok, gracias. Sí, lo que yo quiero mencionar es respecto a lo que mencionaba el hermano Eduardo. Quiero leer los textos en Apocalipsis 19, cuando dice respecto a la iglesia, ¿verdad? Que ya lo dijo el hermano Ernesto, pero después dice Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, aquí en este texto estamos viendo que aparte de la iglesia, que es la esposa del Cordero, la que se viste de lino fino, que dice Apocalipsis 19:8, ¿verdad? A su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, que es la iglesia de Jesucristo, como dijo el pastor Andrés, la iglesia de Jesucristo, pues serán todos los redimidos de todas las naciones del mundo, ¿verdad? Judíos y gentiles, la iglesia. Pero como nosotros sabemos, los judíos actualmente, la mayoría no reconoce a Jesucristo. Pero aquí cuando dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, no es la iglesia. Eso significa, así interpretan muchos, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, algunos dicen que son, por ejemplo, los creyentes, las personas que reconocieron a Dios en el Antiguo Testamento. O sea, Abraham, piensan algunos, porque no pueden ser los mismos, no puede ser la misma la esposa del Cordero que los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, los invitados. Entonces, y algunos piensan que posiblemente algunos israelitas al final, los que no aceptaron a Jesucristo en los tiempos de la gracia,
tal vez sean llamados, pero en mi opinión creo que más se refiere a Abraham y los santos del Antiguo Testamento, los invitados a la cena de la boda del Cordero. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Abel Guerra. Gracias. Y aquí está el Gálatas texto. 3:28. Aquí está el texto que yo les había dicho, después vamos a ir con mi hermano Ernesto. Aquí está el texto, es Efesios 2, 11 en adelante. Y dice, mire, se los voy a leer, escuchen, esto está más claro. ¿Y cuál es la premisa de la teología? La premisa fundamental, los textos oscuros de la Biblia se leen a la luz de los pasajes claros. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos que somos un solo pueblo? Dice Efesios 2:11, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Miren qué claro es el apóstol Pablo y qué clara la Biblia. O sea, es que no se puede perder uno aquí, ¿verdad? Dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y a quién está hablando? A los gentiles, ¿verdad? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, quienes gentiles e israelitas, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Somos un solo cuerpo en Cristo. Por lo tanto, la esposa del Cordero somos los creyentes sin lugar a dudas. Hermano Ernesto tenía una intervención, adelante. Y después, hermano Jorge. Gracias, hermanos. Complementando lo que dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén, amén, hermano Ernesto. Y quiero decirles una puntillada final en este comentario, que lo que pasa es que la corriente de pensamiento, que yo respeto mucho, ¿verdad? Usted sabe, yo soy respetuoso de todas las corrientes, y aquí habemos de todas las corrientes teológicas de pensamiento, ¿no? Esto es la riqueza del curso. Pero la corriente que manifiesta que hay dos pueblos, Israel y la iglesia, es la pretribulacional, ¿verdad? Los pretribulacionistas creen que Israel es separado de la iglesia, pero no, porque la Biblia es clara cuando nos dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared, y ya no somos más dos, sino uno por la crucifixión de Cristo. Entonces, lo que leyó hermano Ernesto en Gálatas, exactamente igual, ya no hay judíos y gentiles, ya no hay. Entonces, hermanos, hay que ir a los pasajes claros de la Biblia para tratar de comprender esto. Hermano Jorge Guinea, adelante por favor, querido. ¿Desde dónde nos habla hermano Jorge? ¿Patzún o no? ¿Patzicía? Buenas noches, hermano, que el Señor los bendiga de aquí de Parramos, Chimaltenango. Parramos es la cosa. Bueno, adelante, hermano. También un pequeño detalle, hermano, que tal vez el hermano que hizo la pregunta sobre este texto, si ya más que todo ya no se trataba de, o lo que él hizo la pregunta, está claro lo que usted dijo ahorita, lo que leyó, ¿verdad? Pero tal vez él se confunde un poco porque yo he escuchado también que los católicos, dicen ellos, va, que a lo mejor ustedes también lo han escuchado, que nosotros somos los hermanos separados, dicen ellos, en la iglesia católica. Ajá. Sí. Y que dice que Cristo dijo que aquí también tengo otras ovejas que también las voy a traer a este redil. Un día los protestantes van a regresar otra vez al catolicismo. A eso se refiere este texto. Dice, por supuesto que está mal interpretado y sacado de contexto eso que ellos dicen. Pero esa es mi única opinión, hermano, que también a lo mejor el hermano ha escuchado eso, pues él dudó, pero nada que ver, hermano. Ahí, como usted dijo, claro, que de ambos pueblos él hizo un solo pueblo. Se refiere a Amén. Judíos y gentiles. Ahora nosotros, al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador, pasamos a ser judíos espiritualmente. No sé si así lo entiende usted, hermano. Probablemente sí. Ya somos, digamos, según la lectura de Efesios 2,
11 en adelante, dice que antes, dice Pablo, estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel, dice. Él la menciona como usted está diciendo, ¿no? Y ahora ya en Cristo, dice, somos uno. No exactamente que vamos a ser nosotros israelitas también o judíos también, sino que simplemente somos gentiles convertidos y somos un solo pueblo en Cristo, eso entiendo yo. No que nos vamos a convertir algún día en judíos ni israelitas, no, sino que somos un cuerpo en Cristo, somos los gentiles transformados. Hermana Karina y luego hermano Eduardo, qué lindo está la conversación, esto me gusta. Hermano Eduardo, adelante, y después hermana Karina. Sí, amigo pastor. La otra duda que surge, si es posible contestarla hoy en la noche, Sí. es que entonces, ¿quiénes serían los invitados a la boda? ¿Verdad? Ok, Porque en hermano realidad Abel Guerra estaba hablando de eso. A ver. estamos los novios y están los invitados a la boda. Entonces, Sí, ahí eso como no que, es. sí, hay unas dudas ahí que se van saliendo, ¿verdad? O van quedando. Hermano Abel, ¿puede usted Eh, volver a su alocución de hace unos minutos? gracias, hermano Pastor Andri. La verdad, como dijo el Pastor Andri, eso es lo importante de estas reuniones, ¿verdad? De que para eso estamos, para aprender. Como dice hermano Eduardo, no podemos ignorar cualquier texto que esté en la Biblia. En este caso, el texto que hemos leído de los invitados dice, lo voy a leer de nuevo. Y el ángel, Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Antes de eso, habla de las bodas del Cordero, ¿verdad? Pero lógicamente es que en las bodas es algo similar a lo que sucede en una boda, ¿verdad? En una boda está el novio y la novia. En este caso, el novio, espiritualmente hablando, es Jesucristo. La novia es la iglesia, ¿verdad? Estamos claros que la iglesia de Jesucristo, pues serán los redimidos de todas las tribus, naciones y lenguas, ¿verdad? Entre ellos van a haber, la mayoría van a ser gentiles y unos pocos judíos van a estar ahí. Pero en lo personal yo pienso que los invitados a las bodas del Cordero, ahí va a estar Abraham, Isaac, Jacob, porque ellos no son la iglesia. Hay que reconocer que todos los justos del Antiguo Testamento no son la iglesia, pero a ellos Dios los va a invitar en esa oportunidad. Eso es lo que pienso. En eso sí estoy seguro, en que estará Abraham, Isaac, Jacob, todos los santos del Antiguo Testamento, porque ellos no son la iglesia. La iglesia son los redimidos por la sangre de Jesucristo, cuando Jesucristo vino a la tierra. Pero muy aparte es que nosotros pensemos en los judíos, que cuando Jesucristo venga, dice Zacarías capítulo 12 y capítulo 14, principalmente Zacarías 12, cuando Jesucristo venga en al final de la gran tribulación, a derrotar a los ejércitos enemigos que estarán combatiendo a Jerusalén en la guerra del Armagedón, los israelitas cuando lo vean, lo van a reconocer, y dice a Zacarías capítulo 12, mirarán a mí a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron los judíos? A Jesucristo. Y hasta ahí lo van a reconocer como nación, porque actualmente los judíos reconocen a Jesucristo, pero son una minoría, eso lo sabemos todos. Pero en esa oportunidad todo Israel será salvo, dice también el apóstol Pablo, hasta entonces, porque ellos tienen un velo puesto actualmente. Por eso es que existe la duda y algunos piensan que tal vez los invitados sean los judíos, pero solo eso es una posibilidad. Lo que sí es seguro es que serán los santos del Antiguo Testamento, es mi opinión. Dios les bendiga, hermanos. Sí, hermanos, gracias. Tenemos que tener en claro que aparte de lo que es la creación humana, también hay creación angelical. Entonces también ellos van a ser parte de los testigos en las bodas del Cordero y va a estar presente en el casamiento de la iglesia con Cristo Jesús. Recordemos que Jesús es la cabeza de la iglesia y aparte de eso tenemos que ver que también somos el cuerpo del Señor. Entonces dentro de ese proceso de los invitados también están los que del Antiguo Testamento, digamos, y los del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento son todos aquellos que creyeron en las promesas
como bien decía hermano Andri, de lo que son los profetas, los patriarcas que creyeron en el Señor, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, tenemos a Isaías, tenemos a Elías, que pueden ser los invitados, hasta el mismo Enoc, que fue arrebatado, que no eran iglesia, pero también hay otra creación que son angelicales, que van a ser invitados como testigos de la boda del Cordero. Entonces es parte del proceso que se tiene de la creación y lo que es la manifestación gloriosa de la creación de Dios, rindiendo honores a Dios mismo, pero también a la esposa que él escogió para que se casara con ellos. Por eso se vistió de lino fino, lino resplandeciente. Entonces esa es parte de lo que somos nosotros, a creer en Jesús como Señor y Salvador. Entonces dentro del proceso que se da, se unen las dos nacionalidades o las dos tribus, si se quiere ver, la gentil y la hebrea, para que se conjugue lo que es la llenura de la iglesia para el casamiento con Jesús y la bendición que Dios Padre mismo da a ese casamiento. Amén, hermano Ernesto. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por sus participaciones. Que Dios les bendiga. Si alguien tiene una palabra final, pues la escuchamos aún. Y si no, yo tengo las palabras finales. Hermano Jorge tiene la palabra final, hermano Eduardo también. No cierren su micrófono, hermano Jorge. Amén. Fíjese, hermano, que lo que ustedes dicen tal vez está, no sé si ustedes concuerdan conmigo, pero tal vez está en San Lucas 13:28. Lea, por favor, hermano. Donde Cristo dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros seáis excluidos. Dice. Wow. Me imagino que a eso se refiere usted cuando dice que es versículo, invitado. ¿Verdad? Excelente, hermano Jorge. Muchas gracias por el versículo que nos ha aportado. Repítanos la cita, hermano. La cita, hermanos, es el libro de San Lucas, su capítulo 13, versículo 28. Dice, amén. Allí será el llanto, el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Ahí están como invitados todos ellos, los del Antiguo Testamento, digámosle, hermano. Padre bendito, gracias por esta clase, la antepenúltima de este curso tan precioso que hemos aprendido a distancia. Gracias porque la tecnología hoy nos permite estar lejos físicamente, pero cerca unos con otros. Sí, obviamente cerca contigo también. Perdónanos, Señor, si hemos dicho algo que no es correcto, que no es de acuerdo a tu palabra. Perdónanos. Somos humanos y en lo mejor que podemos entender la Biblia, lo poco que podemos entender, hemos tratado, Señor, pues explicar la palabra, pero si algo lo tenemos mal, yo te pido que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes y nos ilumines con tu Espíritu Santo para poder enmendar los errores que podamos tener. En el nombre de Jesús, bendícenos a todos y ayúdanos a llegar el 20 de octubre a la graduación de este curso en el nombre de Jesús. Amén. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.